dividimos generalmente esquemáticamente en líquido extracelular y líquido intracelular. El líquido intracelular da cuenta de alrededor de 2/3 del agua corporal total y el líquido extracelular de 1/3. En un adulto, varón y joven, alrededor del 60% del peso está constituido por agua. Existe pérdidas diarias de agua. Parte de las pérdidas se refieren a lo que se denominan pérdidas insensibles, que son pérdidas que uno no las cuantifica fácilmente, pero ocurren diariamente, entre ellas el agua que se pierde por piel, por difusión, y el agua que se pierde por pulmón. No estamos hablando, en cuanto a la piel, del mecanismo por difusión a través del sudor, sino de la difusión directamente de calor, de agua, perdón, a partir del epitelio. Esa difusión está aumentada en casos de vasodilatación, obviamente, y también de baja humedad. Cuando es baja la humedad ambiente, la difusión de agua a través de la piel es mayor. Cuando es alta la humedad ambiente es menor. Y depende principalmente de la barrera cutánea y del estrato córneo de la piel, que esté regulado a esa pérdida insensible a través de ese tejido. En el caso de que esa barrera cutánea esté alterada, por ejemplo las quemaduras, la difusión de agua a través de la piel es mucho mayor y puede alcanzar litros. Por eso es mucho más fácil que los grandes quemados sufran deshidratación. Profe, sí. Perdón que interrumpa, una pregunta. ¿Por qué se denomina pérdidas insensibles? Son pérdidas difíciles de cuantificar. No son incuantificables, que sería una forma incorrecta de denominarlo, pero son difíciles de cuantificar. Se estiman en esas proporciones, pero son difíciles de cuantificar. Claro. A diferencia de, por ejemplo, el sudor o el agua que se pierde por orina o por heces, que son posibles de cuantificar. Listo, gracias. No, de nada. Las pérdidas por pulmón también son por difusión a través de la superficie dada por los alvéolos pulmonares y la vía aérea. También hay paso de agua al espacio alveolar que da lugar a una parte de la composición del gas alveolar. Ustedes saben que está dada por la presión del gas de agua. Ustedes saben que parte de la composición del gas alveolar está dado por presión de vapor de agua, y ese agua difunde desde los capilares pulmonares hacia el alvéolo. Es una pérdida más o menos constante en situaciones basales. Y las pérdidas que son más modificables en situaciones normales, porque dijimos que lo de la piel solamente se modificaba en gran cuantía en situaciones patológicas, como las quemaduras, o cuando está alterada la barrera cutánea en algunas enfermedades. Pero en situaciones normales hay otra variación de excreción de agua, de eliminación de agua por la piel, que es la dada por el sudor. Ustedes saben que en situaciones fisiológicas puede variar de valores mínimos como 50 mililitros día o menos, hasta más de 2 litros, incluso en una hora se puede perder en un ejercicio físico intenso. Y esa eliminación de agua por sudor es parte de la regulación térmica. Ustedes lo estudiaron cuando estudiaron regulación térmica. O sea, la función de esa pérdida de agua es regular la temperatura corporal, enfriando la piel, obviamente. La pérdida por heces, por materia fecal, es relativamente estable y se puede estimar en alrededor de 100 mililitros día. Y la pérdida principal de agua es la dada por orina en situaciones basales, que puede variar entre aproximadamente 500 mililitros día hasta muchos litros por día, dependiendo del estado de hidratación y de factores que regulan la excreción de orina. Ahora vamos a hablar de eso. Entonces, en el balance hídrico total se puede estimar que existe un ingreso total de aproximadamente 2,5 litros por día en situaciones basales. Ya dijimos que es muy variable, pero es un promedio. Y las pérdidas tienen que igualarlo para que se mantenga un balance hídrico neutro.
Vamos a hablar un poco de regulación de la osmolaridad. La regulación de la osmolaridad es importante por lo que dijimos. Cuando la osmolaridad de los líquidos corporales está alterada, el volumen celular se modifica. Entonces, en situaciones en que la osmolaridad de los líquidos corporales es muy baja, las células aumentan su volumen, pueden lisarse algunas células, puede ocurrir lisis, por ejemplo, de glóbulos rojos, en el caso de que la tonicidad del compartimento intravascular sea muy bajo, en situaciones patológicas, obviamente, y puede ocurrir edema de las células neuronales, de las neuronas del cerebro, entonces ocurre lo que se llama edema cerebral, que es una situación patológica también, en el caso de la tonicidad del compartimiento extravascular, perdón, del líquido extracelular a nivel del sistema nervioso sea muy baja, entonces las células neuronales se edematizan. Profe, Sí. una consulta sobre el tema de la osmolaridad. ¿Cuál dirías vos que es el rango fisiológico? Y el rango fisiológico se estima van a encontrarlo con algunas variaciones, depende del texto que consulten, pero oscila entre 280 a 296 miliosmoles por litro. En algunos libros van a encontrar 285 a 300, en otros de 280 a 296 o a 295, pero para que tengan una idea tiene que estar entre 280 y 300 miliosmoles por litro. Okay, o sea, gracias. tienen que tener un concepto así somero de los valores. Siempre cuando ustedes consideren valores normales, yo esto siempre lo digo, pero ustedes ya están en segundo año y están más acostumbrados, siempre cuando pregunten el valor normal de algún parámetro del organismo, nunca digan un valor fijo, porque ustedes pueden decir la osmolaridad fisiológica son 300 miliosmoles litro. No está mal, es un valor que está cerca del rango fisiológico o dentro del rango fisiológico, pero lo que está mal es el concepto de decir un valor fijo cuando les piden los valores normales de un parámetro, porque los valores normales oscilan y siempre hay un rango en el cual pueden oscilar y se considerarse normales. Nosotros los consideramos normales los que se encuentran dentro de un rango de lo que se denominan dos desvíos estándar de la media en la población normal. Entonces, todo lo que se encuentra dentro de ese rango, en medicina lo consideramos normal, porque sería lo que se encuentra en el 95% de la población normal, sana. Entonces, dentro de los valores normales de osmolaridad, consideramos normales los que se encuentran entre alrededor de 280 a 295 o 300 miliosmoles litro. Lo que se encuentra por debajo de 280 miliosmoles litro, cuando la tonicidad, la presión osmótica de los compartimientos líquidos baja debajo de esos valores, se podría considerar hiposmolar. Cuando consideramos presión osmótica efectiva, podríamos decir que el compartimiento es hipotónico. Siempre que decimos que es hipotónico, lo estamos comparando con algo. Es hipotónico con respecto a algo. ¿Se entiende? Hiposmolar podemos decir que es hiposmolar porque la osmolaridad está por debajo de la osmolaridad que esperamos. También puede ser una comparación. Cuando decimos hipotónico, siempre nos referimos a que lo estamos comparando con algo. Estamos hablando de presión osmótica efectiva. Esos conceptos ustedes los tienen de física, pero siempre es bueno tenerlos en cuenta. Y cuando se encuentran por encima de 300, estamos hablando de que nos encontramos en una situación de hiperosmolaridad, que también se pueden ocurrir fenómenos patológicos en esa situación. Por eso es importante mantenerlos dentro de ese rango a los valores de osmolaridad. Y en el organismo se encuentran sistemas fisiológicos que se encargan de mantenerlo dentro de esos valores. Uno de esos mecanismos, y el principal, es el que está mediado por la secreción de una hormona que se llama ADH, o hormona antidiurética. Ustedes saben que esa hormona también se denomina vasopresina y es el nombre que se le tiende a dar actualmente. Sin embargo, los textos de fisiología van a encontrarlo como hormona antidiurética y está bueno que tengan en cuenta también ese nombre por el mecanismo por el que actúa. Hormona antidiurética nos dice que es una hormona que disminuye la diuresis. Diuresis, ustedes saben que es el gasto, lo que se denomina gasto urinario, es el volumen de orina por minuto o por hora, por un rango de tiempo. Ustedes lo pueden establecer siempre o por minuto, por hora, incluso por día.
pero la diuresis sería el gasto urinario, o sea, el volumen urinario excretado en un rango de tiempo. Antidiurético nos diría que disminuye ese volumen urinario, nos lo dice la palabra, como mecanismo de acción de esta hormona. Es uno de sus efectos. Lo que disminuye, aparte de disminuir la diuresis en general, lo que disminuye es lo que se denomina eliminación de agua libre, que es agua libre de solutos. O sea, la hormona antidiurética lo que permite es disminuir la eliminación de agua libre de solutos, o sea, hace que la orina sea más concentrada. Ese es su efecto a nivel del riñón en términos generales. Ahora vamos a hablar más específicamente. Pero por eso el nombre de antidiurética. También recibe el nombre de vasopresina porque ustedes saben que tiene otros receptores distintos de los que tienen este efecto que hablamos en el riñón. Tienen otros receptores que son los B1, ahora vamos a hablar de los receptores, que tienen un efecto vasopresor, que aumenta la constricción de vasos arteriales, aumentando la presión arterial, por eso recibe el nombre de vasopresina. Esta hormona está sintetizada en el hipotálamo, en núcleos que están regulados por otros núcleos hipotalámicos que tienen función osmorreceptora. En el hipotálamo anterior existen núcleos que están formados por cuerpos neuronales especializados en sensar la osmolaridad del líquido extracelular. Esto es así porque en ese sitio la barrera hematoencefálica que ustedes estudiaron ya está interrumpida. Entonces esas células son sensibles a cambio de la osmolaridad del líquido extracelular. Las modificaciones en la osmolaridad obviamente hacen que las células osmorreceptoras aumenten o disminuyan su volumen, y esas células, que son neuronas especializadas, modifican la descarga de potenciales de acción en base a lo que están sensando. Cuando la osmolaridad del líquido extracelular aumenta, esos osmorreceptores sensan ese aumento de la osmolaridad y aumentan la descarga hacia otros núcleos hipotalámicos que son los que sintetizan la hormona vasopresina o antidiurética, que ustedes saben que son el supraóptico y el paraventricular. En esos núcleos se sintetiza la vasopresina, que es un polipéptido de 9 aminoácidos. Por transporte axonal, ustedes saben que las hormonas sintetizadas en estos núcleos hipotalámicos van hacia las terminaciones axonales, las terminaciones nerviosas que se encuentran en la pars nerviosa de la hipófisis, en la neurohipófisis. Y esas terminaciones ustedes saben que están especializadas en secreción sobre capilares de circulación sistémica. Entonces, la vasopresina es liberada a través de la neurohipófisis a los capilares de circulación sistémica. Como otras hormonas polipeptídicas de escaso tamaño, como es similar a la oxitocina en estructura, tienen una duración de acción corta, de cuestión de minutos. Se calcula que es de menos de 10 minutos la duración de acción. Y esto es importante porque ustedes se imaginan que si este sistema está regulando la osmolaridad de líquidos corporales y está dependiendo de un sensor que es sensible a estas modificaciones, ustedes se imaginan que la respuesta tiene que ser rápida y corta para poder regularla. Si fuese de larga acción, el mecanismo podría exceder la respuesta a lo que se necesite. Ustedes se imaginan que si hay un aumento transitorio de la osmolaridad, se requiere una respuesta transitoria también de disminución de la excreción de agua libre. Entonces, al retener agua, se compensaría ese aumento de la osmolaridad de los líquidos corporales, pero esa respuesta tiene que tener una respuesta corta que pueda ser ajustada. ¿Se entiende? También tiene lo que se denomina un efecto a largo plazo. Ahora vamos a ver un poquito más de eso, pero el mecanismo rápido de ajuste fino depende de su acción corta. Ustedes saben que las hormonas, al igual que otros mediadores de señales, pueden tener una acción corta dependiendo de lo que se llama transducción de señales rápidas y también una acción larga modificando la expresión de genes. En el caso de la antidiurética se encuentra dentro de estos ejemplos, o sea, puede modificar la expresión de algunos genes y tener una acción un poco más prolongada, pero la acción fina depende de la activación de ciertos canales, y ahora vamos a ver qué canales, y la traslocación a la membrana, que eso suele ser una acción rápida. Entonces, la deficiencia de agua
en el cuerpo hace que aumente la osmolaridad extracelular de los compartimientos líquidos, como ven en el gráfico. Eso hace que se activen los hormoreceptores en el hipotálamo, que aumente la secreción de hormona antidiurética a la hipófisis posterior. Al aumentar las concentraciones de esta hormona en plasma, esa hormona actúa sobre sus tejidos blancos. Ustedes ya dijimos que son los vasos sanguíneos, aumentando la presión arterial con su efecto por el cual recibió el nombre de vasopresina sobre los receptores B1. Y también en los túbulos distales y conductos colectores renales aumenta la permeabilidad al agua, permite la reabsorción de agua, y al disminuir el agua libre de solutos excretada, permite compensar el aumento de osmolaridad extracelular, o sea, corrige la variable por la cual se activó este sistema de retroalimentación negativa. Esto es un ejemplo de sistemas de retroalimentación negativa de los que ustedes vieron en fisiología. Entonces, ¿qué canales induce la expresión o trasloca a la membrana esta hormona? Son ciertos canales de agua denominados acuoporina. Muchos años antes pensábamos que el agua a través de las membranas celulares difundía a través de la bicapa fosfolipídica, algo que no era fácil de explicar porque ustedes saben que el agua es una molécula polar y la bicapa fosfolipídica tiene su capa exterior formada por las cabezas de los fosfolípidos que son apolares. Es difícil explicar cómo una sustancia polar puede difundir a través de la membrana fosfolipídica, pero la explicación, aparte que esa difusión estaba regulada, y eso se sabía que estaba regulada en distintos fenómenos. Por ejemplo, en este que estamos hablando, en la excreción renal de agua. Eso se esclareció cuando se descubrieron los canales denominados acuoporinas, que son los canales que en realidad permiten la difusión de agua a través de las membranas lipídicas. Las acuoporinas están formadas por 6 dominios transmembrana, y existen alrededor de 13 tipos descriptos de acuoporinas hasta ahora en organismos. Ahora vamos a hablar principalmente de la que se denomina acuoporina 2, que es la principal regulada por la hormona antidiurética. Pero también la hormona antidiurética tiene efectos sobre otros subtipos de acuoporina. Las acuoporinas forman un canal central que permite el pasaje de agua a través de las membranas lipídicas. El agua obviamente difunde, es una difusión. Se podría clasificar si consideramos al transportador una difusión facilitada, pero lo más importante de la difusión es que no requiere energía y que sigue gradientes osmóticos. Profe. Sí. Perdón, acá en el chat pregunta una compañera si la ADH hace vasoconstricción sobre las arteriolas aferente o eferente. La vasoconstricción principal que generan son sobre capilares, arteriolas sistémicas. Puede tener algo de efecto a nivel de las arteriolas renales, aferente y eferente, pero el principal efecto es sobre circulación sistémica. No es un factor tan predominante a la regulación del flujo sanguíneo glomerular. Ustedes saben que la regulación del tono de las arteriolas aferente y eferente está dada principalmente por mecanismos que regulan el flujo sanguíneo glomerular y modifican lo que se denomina filtrado glomerular, la tasa de filtrado glomerular. La vasopresina no es uno de los factores más importantes en regular esta variable, pero puede tener algo de efecto, puede haber algo de expresión de receptores en esas arteriolas. Pero es más importante el efecto en las arteriolas periféricas para regular la presión arterial. Ahora vamos a ver que la acuoporina está modificada aparte de por la secreción, aparte de por la osmolaridad de los líquidos extracelulares, también está modificada por la volemia y el volumen y la presión arterial. Pero ahora vamos a explicar primero cómo modifica y cómo regula la osmolaridad y después vamos a entrar en ese otro tema para no mezclar y que no sea tan confuso. La vasopresina, a nivel de los túbulos colector y túbulo contorneado distal,
y también a nivel del asa descendente fina del asa de Herle, aumenta la expresión de ciertas acuoporinas para permitir aumentar la permeabilidad de esos conductos al agua. Principalmente, la acción está dada por el efecto en el túbulo colector y en el túbulo contorneado distal, aumentando la expresión de acuoporina 2 en la membrana luminal del túbulo y de acuoporina 3 y 4 en las membranas vasolaterales. La acuoporina 2 es traslocada desde vesículas intracitoplasmáticas hacia la membrana luminal. Existen otras acuoporinas que se encuentran en otras porciones, como por ejemplo la acuoporina 1 que se encuentra en el túbulo contorneado proximal, en membranas luminales y vasolaterales, y en el asa descendente fina del asa de Herle, pero es menos sensible a la acción de la hormona antidiurética. La hormona antidiurética tiene principal efecto sobre el efecto en la expresión y a la traslocación de las acuoporina 2 y 3 y 4 en estas regiones que dijimos. ¿Qué factores inducen la expresión de hormona antidiurética? Principalmente el control está dado por la osmolaridad plasmática, pero también existe otro control que induce la expresión y la liberación de hormona antidiurética por el hipotálamo, que está dado por la volemia, que en situaciones basales, normales, no es tan importante, pero en situaciones patológicas puede sobrepasar al control dado por la osmolaridad. Ahora luego cuando hablemos de control de la volemia vamos a explicar esto. Pero tengan en cuenta que es uno de los estímulos también que en ciertas situaciones que se alejan de la normalidad puede estimular la secreción de antidiurética, la disminución del volumen de sangre o de la presión arterial. Hay otros factores que también inducen la secreción de hormona antidiurética, como son el estrés, dado por estímulos simpáticos, que puede ser, por ejemplo, en una cirugía o en un trauma, y también algunos fármacos pueden inducir la expresión de hormona antidiurética y la secreción. Hay otros estímulos que inducen una reducción en la secreción de hormona antidiurética, como la disminución de la osmolaridad plasmática y la hipervolemia, y ciertos fármacos como el alcohol. Es uno de los mecanismos por los cuales el alcohol induce un aumento de la diuresis. Es uno de los mecanismos. El alcohol, al igual que otros fármacos, puede reducir la secreción de hormona antidiurética, aumentando la diuresis de agua libre. Ustedes recuerdan la estructura de la nefrona en términos estructurales, microestructurales. Recuerdan que existe la cápsula de Bowman, donde se encuentran los ovillos de capilares glomerulares, el túbulo contorneado proximal, el asa de Herle con la porción gruesa, la porción descendente fina, la horquilla, la porción ascendente fina, porción ascendente gruesa, el túbulo contorneado distal y los túbulos colectores que tienen su porción medular y su porción cortical. Existen distintos mecanismos que intervienen en la secreción y absorción de sustancias a nivel de las distintas regiones de estos túbulos. Cuando nos referimos a la absorción de sodio, vamos a ver que el sodio en regiones del túbulo contorneado proximal se absorbe dependiendo de transportadores que lo intercambian con protones o con aminoácidos u otros aniones orgánicos, fosfato, glucosa, y permiten la absorción de esa sustancia en el túbulo contorneado proximal. A nivel del asa descendente, gruesa, del asa de Herle, el sodio tiene los mismos intercambiadores que permiten la absorción de sodio. Estoy hablando un poco de esto, aunque después vamos a hablar de regulación de sodio, porque es importante para entender también cómo se regula la osmolaridad de la orina. En el asa ascendente del asa de Herle, en el asa gruesa ascendente del asa de Herle, se encuentran cotransportadores de sodio con 2 aniones cloro y un potasio que se llaman sodio-potasio 2-cloro, que permite la absorción de sodio a la célula tubular. Y también existe una bomba de sodio-potasio, ATPasa, a la membrana vasolateral, que permite el paso del sodio al espacio intercelular.
En el túbulo contorneado distal existe también un transportador de sodio y cloro que permite la entrada de sodio a las células. Y en el tubo colector existe también la bomba ATP-ASA y el sodio puede pasar por gradiente de concentración a través de canales de sodio al interior de la célula. Pero es mucho menor la proporción en esos sectores. Ustedes saben que para permitir que se pueda absorber agua a nivel de los túbulos colectores por efecto de la hormona antidiurética y mediada por los canales que dijimos que se denominan acuoporinas, que permiten el aumento de la permeabilidad al agua en esas regiones, es necesario para que se absorba el agua y para concentrar la orina, es necesario que el intersticio de la médula renal sea hiperosmótico, porque el agua se mueve siguiendo gradientes osmóticos. La única forma de eliminar agua de la luz de los túbulos, ustedes saben que el agua proviene del filtrado glomerular. A nivel de la cápsula de Bowman, el agua ingresa al sistema tubular, pasa a través de las regiones proximales, al nivel del túbulo contorneado proximal, e ingresa en el asa de Herle. Pero para permitir la absorción de agua y la concentración de la orina a nivel de los túbulos distales y del túbulo colector, que es donde actúa, dijimos, la hormona antidiurética por expresión de la acuoporina 2, es necesario que las regiones a través de donde transcurren esos túbulos sean hiperosmóticas con respecto a la luz, para que el agua, siguiendo un gradiente osmótico, pueda salir de la luz del túbulo hacia el intersticio y ser reabsorbida por los capilares, por los que se llaman vasos rectos renales, y sea drenado a la circulación sistémica. Entonces, para que esa médula sea hiperosmótica con respecto a la luz, tienen que ocurrir ciertos fenómenos que dependen en parte de ciertos transportadores que mencionamos recién que permiten la absorción de sodio. Vamos a verlo por parte para llegar al concepto de lo que se denomina sistema multiplicador de contracorriente, que es el que permite generar esta médula renal hiperosmótica, que es la que a su vez permite la absorción de agua. Dijimos que a nivel del asa ascendente gruesa, del asa de Herle, existe lo que se denomina un transportador sodio 2-cloro-potasio o sodio-potasio 2-cloro, que permite la entrada de un mol de sodio o un átomo de sodio, un átomo de potasio y 2 átomos de cloro al interior de la célula tubular, que a su vez el potasio puede volver a través de canales, puede volver a la luz tubular, y esa vuelta del potasio a la luz tubular genera, siguiendo un gradiente obviamente porque está más concentrado en el interior de la célula que en el exterior, esa vuelta del potasio a la luz tubular permite generar un gradiente eléctrico, que es mínimo, es de alrededor de 10 milivoltios, 8 milivoltios. Pero ese pequeño gradiente permite que el potasio luego pueda volver a reabsorberse por difusión paracelular, que es el paso a través de las células tubulares, que es el mismo mecanismo por el cual el potasio pasa en el túbulo contorneado proximal, que ustedes ahora vamos a ver un poco sobre cómo se regula la absorción de potasio. Pero en este momento lo que nos interesa es saber que este mecanismo, que obviamente es un transporte activo secundario, porque para poder hacer entrar sodio a la célula estamos dependiendo del gradiente que está generado por la bomba de sodio-potasio ATP-ASA en la membrana vasocelular. Entonces este mecanismo de transporte activo secundario de sodio permite extraer sodio y cloro de la luz tubular y generar que el líquido que transcurre dentro del túbulo se haga hipoosmótico. Pero esa salida de sodio, que luego pasa al espacio extracelular, sale de la célula mediado por la bomba de sodio-potasio ATP-ASA, permite aumentar la concentración de sodio en el espacio extracelular y hacer el espacio extracelular hiperosmótico con respecto a la luz. Entonces este mecanismo es uno de los mecanismos que nos va a permitir hacer que el espacio extracelular de la médula sea hiperosmótico. Y ahora vamos a ver de qué forma.
existe un mecanismo que se ha denominado sistema multiplicador de contracorriente, que se origina en ese fenómeno que vimos que ocurre en el asa ascendente gruesa del asa de Herle. Vamos a volver a este esquema para recordar que el túbulo contorneado, perdón, el asa descendente del asa de Herle es muy permeable al agua, permite el paso de agua porque dijimos que tenía canales de acuoporina 1 que estaban expresados en su membrana luminal y en su membrana vasolateral, entonces permite la absorción de agua, pero es impermeable prácticamente al sodio y al cloro, el asa descendente del asa de Herle. Entonces permite que el líquido luminal se concentre, porque permite la salida de agua y no permite la salida acompañante de solutos, que los principales ustedes saben que se encuentran, son el sodio y el cloro. En cambio, el asa ascendente fina del asa de Herle es permeable al sodio y al cloro y en menor cuantía al agua, o sea, es más impermeable al agua. Y el tubo grueso o asa ascendente gruesa del asa de Herle es impermeable al agua y tiene estos transportadores que vimos recién, que permiten la entrada de sodio y cloro. Entonces permiten extraer sodio y cloro, y como es impermeable al agua, no permite que el agua lo acompañe, entonces hace que el líquido luminal se haga de menor osmolaridad con respecto al que venía del asa descendente del asa de Herle. Ahora vamos a ver por qué es importante este proceso. O sea, es como parece contradictorio, porque en el asa descendente del asa de Herle hacemos a la orina, al líquido tubular, que es lo que después va a formar la orina, lo hacemos hiperosmótico, o sea, aumentamos la osmolaridad del líquido intraluminal con respecto al exterior, permitiendo la absorción de agua, y luego lo hacemos de nuevo, le hacemos bajar la osmolaridad en el asa ascendente del asa de Herle, extrayendo sodio y no permitiendo que el agua lo acompañe. Entonces parece contradictorio que primero se reabsorba agua y luego se concentre de nuevo la orina. Luego se diluya de nuevo la orina, perdón. Pero este mecanismo es lo que va a permitir que la médula renal sea hiperosmótica con respecto a la luz a nivel medular y va a ser lo que va a permitir luego la absorción de agua a nivel del túbulo colector. Y ahora vamos a ver de qué manera. Profe, una pregunta antes. Sí. El transporte sodio, cloro, sodio, potasio, 2-cloro. Sí. Dice que es activo secundario, ¿no? O sea, por el gradiente de sodio. Sí. Lo que lo hace activo es que depende del gradiente generado por la bomba de sodio-potasio TPasa que está en la membrana vasolateral. O sea, el transportador en sí no requiere ATP, pero sí requiere de un gradiente generado por la bomba de sodio-potasio ATPasa. Ok, gracias. No, de nada. Ustedes pregunten cualquier cosa que quieran que yo explique de otra manera a medida que voy explicando. Entonces dijimos que esto de lo que vamos a ver ahora es un esquema que no ocurre en situaciones normales, pero es para entender cómo se genera ese gradiente gradiente osmótico que permite que la médula renal tenga una osmolaridad muy alta y luego permite la absorción de agua a nivel del túbulo colector. Digo que esto no ocurre porque este proceso está ocurriendo constantemente y simultáneamente en paralelo y nunca ocurre un tiempo cero como el que vamos a explicar en este esquema. Pero para entenderlo vamos a imaginar un tiempo cero en el cual el líquido luminal que transcurre al nivel del asa de Herle mantuviera una osmolaridad constante y que el intersticio también tuviera una osmolaridad equiparable de alrededor de 300 miliosmoles. Y vamos a poner cada uno de los mecanismos que fuimos nombrando recién de a uno en el sistema, como para ver cómo generan su efecto y cómo llegamos a la situación que es realmente la que vemos en situaciones fisiológicas. Aclaro que todo esto que vamos a hablar es esquemático para que no piensen que esto ocurre en algún momento en el organismo, sino que es como que cuando explicamos potencial de membrana, que vamos poniendo de a uno los parámetros que inciden en el potencial para entenderlo, ahora vamos a explicar
cómo se genera el intersticio medular hiperosmótico, poniendo de a uno cada uno de los factores para entenderlo. Entonces, imaginamos un tiempo cero imaginario, en el cual la osmolaridad del líquido tubular que transcurre al nivel del asa de Herle tiene una osmolaridad de 300 miliosmoles litros y la del intersticio también. Luego ponemos el primer actor, que es el transportador que vimos recién, de sodio, potasio, 2-cloro, en el asa ascendente gruesa del asa de Herle, que permite generar un gradiente al extraer sodio de la luz y llevarlo al intersticio, permite generar un gradiente de alrededor de 200 miliosmoles litro por cada ciclo de funcionamiento aproximadamente. Al extraer sodio genera ese gradiente de alrededor de 200 miliosmoles litro inicialmente. Entonces, la osmolaridad que originalmente estimamos en 300 que entraba del líquido al asa de Herle, en este lugar se absorbe parte del sodio y la osmolaridad del intersticio pasa a ser de 400 y la del líquido disminuye a 200. O sea, se genera un gradiente de 200 miliosmoles litro. En una tercera etapa imaginaria, vamos a tener en cuenta que el asa ascendente fina del asa de Herle, el asa descendente, perdón, es muy permeable al agua, a diferencia del asa ascendente que es impermeable al agua. Entonces, como había un gradiente osmótico que generamos en el asa ascendente gracias al transportador que mencionamos, el agua tiene un motivo para salir del túbulo, porque el agua entraba del asa de Herle, porque entraba con 300 miliosmoles y se encuentra con un intersticio que tiene 400 miliosmoles, o sea, es hiperosmolar, o hipotónico si hablamos de presión osmótica efectiva, y tiene una fuerza que lo mueve hacia afuera, al ser permeable el asa descendente, por tener acuoporina 2 en su membrana, acuoporina 1, perdón, en su membrana luminal, al ser permeable permite la salida de agua al intersticio. Entonces se equipararía y el líquido luminal alcanzaría una osmolaridad de 400 miliosmoles litros, o sea, se concentraría al pasar por el intersticio hiperosmótico. En una cuarta etapa, ese líquido llegaría de nuevo al asa ascendente del asa de Herle, en el cual progresivamente, a nivel que va transcurriendo a través de ahí, dijimos que se hace impermeable al agua. Y se encuentra de nuevo con el mecanismo transportador que permite extraer sodio y diluir nuevamente la orina por extraer sodio y hacer de nuevo un gradiente de alrededor de 200 milimoles por ciclo entre la luz y el intersticio. Entonces llega a la orina con 400 milimoles en este ciclo y el sistema que extrae sodio genera que el sodio pase al intersticio y de nuevo el intersticio se vuelva a ser hiperosmótico. Entonces hace que la zona más próxima a la médula se alcance en este ciclo una osmolaridad de alrededor de 500 miliosmoles y la orina que sale del asa de Herle y va hacia el túbulo contorneado distal se hace hiperosmótica y alcanza una osmolaridad de 150 miliosmoles. Esto en un ciclo. Luego, en otro ciclo, nuevamente, al entrar agua con una osmolaridad similar a la del líquido plasmático de 300 miliosmoles, repite el ciclo, se encuentra con la médula hiperosmolar, permite la absorción de agua, y luego el agua, obviamente, que fue con el líquido luminal que fue concentrado, se va a encontrar nuevamente en el asa de Herle con un sistema que le extrae sodio y que genera más gradiente osmótico con respecto a la médula. Entonces, este sistema actuando constantemente lo que genera es que la médula alcanza una osmolaridad máxima de alrededor de 1200 miliosmoles litro. Y esa médula hiperosmolar con respecto a la luz es la que va a permitir en el sector del túbulo colector la absorción de agua, porque necesitamos ese gradiente para que el agua salga del túbulo colector por efecto de la hormona antidiurética y pueda ser absorbida. ¿Qué pasa con todo el agua que dijimos que pasa al intersticio de la médula? Para que funcione el sistema de multiplicador de contracorriente, tiene que existir otro sistema que está dado por vasos capilares sanguíneos que elimine el agua de la médula que va absorbiéndose a nivel del túbulo, del asa descendente del asa de Herle.
porque si no, cada vez en cada ciclo, el agua que entraría a través del asa descendente y que pasaría por las acuaporinas 1 al intersticio, iría lavando el intersticio que es hiperosmolar de la médula. Entonces, para que eso no ocurra, tiene que existir otro mecanismo acoplado al multiplicador de contracorriente, que es lo que se denomina sistema de intercambio contracorriente. No confundan el multiplicador, que es el que genera la hiperosmolaridad, es el que la genera, que está mediado por los transportadores y por la simetría de permeabilidad en cada parte de los túbulos renales. Ese es el multiplicador de contracorriente. Con este que se llama de intercambiador o de intercambio contracorriente, que es un sistema formado por dos asas capilares que están dispuestas en forma paralela, una descendente y una ascendente. Ustedes saben que los vasos rectos o vasa recta renales transcurren desde la interfase córtico-medular hacia la médula y luego vuelven hacia la corteza en forma recta. Entonces tienen un haz descendente y un haz ascendente que son paralelos, y eso permite que haya un intercambio que se llama por contracorriente, porque al haber dos flujos paralelos en sentido opuesto, uno de entrada y uno de salida, el transporte entre uno de los brazos, de las asas, y de la otra, se denomina contracorriente, como cuando ustedes estudiaron el intercambio contracorriente de calor en los vasos, cuando también tienen una disposición similar. En este caso, los vasos transcurren hacia la médula con plasma, obviamente sanguíneo, con sangre, con una osmolaridad normal de alrededor de 300 miliosmoles, y se encuentran con que la médula tiene una mayor osmolaridad, pero también a medida que van transcurriendo hacia la médula, los vasos capilares descendentes tienen un estímulo, un gradiente osmótico para que el agua salga del capilar, el agua del plasma, pase al intersticio, y esa salida de agua del capilar la varía el intersticio hiperosmótico. Pero la disposición anatómica que tienen, que el capilar ascendente es justamente paralelo, permite que ese agua que la varía, el intersticio hiperosmótico, sea reabsorbida por el capilar ascendente, también siguiendo el gradiente, porque a medida que el agua sale, el líquido intraluminal también se hace hiperosmótico. Entonces, la disposición anatómica permite que a medida que van transcurriendo, alejándose de la médula, vayan reabsorbiendo agua y llevándose el agua que es reabsorbida de los túbulos renales y del asa descendente del asa de Herle. Entonces impide que el líquido capilar lave el intersticio hiperosmolar, y que el agua que se reabsorbe de los túbulos también lave ese intersticio hiperosmolar. Este mecanismo entonces es uno de los que perpetúa el sistema multiplicador de contracorriente. Es un sistema vascular. ¿Cómo actúa la hormona antidiurética? Cuando las concentraciones de hormona antidiurética son bajas, es decir, cuando la osmolaridad a nivel de los líquidos extracelulares es baja, la hormona antidiurética no tiene un estímulo para la secreción, entonces la orina, no hay un estímulo a nivel del túbulo colector para que se reabsorba orina, ¿se entiende? Imagínense una situación de alguien que tome mucha agua, tome muchos litros de agua, entonces la osmolaridad de los líquidos corporales tiende a disminuir. Los hormoreceptores hipotalámicos no sensan, se inhiben, porque sensan que la osmolaridad disminuye en realidad, y inhiben la secreción de vasopresina, de hormona antidiurética. Entonces, cuando esos niveles son muy bajos, los túbulos colectores y túbulo contorneado distal son poco permeables al agua, entonces reabsorben sodio, no reabsorben agua, y al no haber una gran reabsorción de agua a nivel de los túbulos colectores, el agua se excreta como agua libre de solutos y se produce lo que se denomina orina diluida. ¿Se entiende? Y es uno de los mecanismos para regular la hiposmolaridad, porque si los líquidos corporales habían disminuido la osmolaridad, eran hiposmóticos, al generar orina diluida, reabsorber solutos y permitir la excreción de agua libre de solutos,
esa excreción de agua permite ajustar la osmolaridad de los líquidos extracelulares y normalizarla. Este es el efecto que ocurre cuando los niveles de hormona antidiurética son muy bajos. ¿Qué ocurre cuando la hormona antidiurética se secreta en mayores cantidades? Por ejemplo, en el caso en que la osmolaridad de los líquidos extracelulares aumente. Ustedes ven que la orina secretada en condiciones en que hay bajas concentraciones de hormona antidiurética puede ser tan baja como 20 mililitros, perdón, esto no está hablando del volumen, sino de la osmolaridad en el gráfico. O sea, en el gráfico, la línea que desciende es la línea de menor osmolaridad de la orina. Entonces, en el gráfico, cuando abajo dice que el efecto del ADH hace que aumente, lo que hace que aumente es la osmolaridad de la orina, o sea que se concentre la orina, por reabsorción de agua, obviamente. Entonces, la ADH lo que hace a nivel del túbulo colector es que se permite una mayor absorción de agua, y al haber una mayor absorción de agua en situaciones en que la osmolaridad aumenta de los líquidos extracelulares, la osmolaridad de la orina, obviamente, aumenta también, porque se reabsorbe agua y se elimina poca agua libre de solutos. Ese es el efecto en el caso en que se aumentan las concentraciones de hormona antidiurética. En este ejemplo lo vemos. En la situación en que está aumentada la secreción de hormona antidiurética, a nivel de los túbulos colectores se expresa, a nivel de la membrana luminar, la acuoporina 2, que es la que induce la expresión de hormona antidiurética, y eso permite la absorción de agua que está siguiendo un gradiente osmótico, y lo que lo genera ese gradiente osmótico, obviamente, es lo que vimos hoy, el sistema multiplicador de contracorriente que permite que la médula sea hiperosmótica. Eso tiene un límite. Dijimos que la médula puede llegar a tener un límite de 1200 miliosmol litro de osmolaridad como generación de un máximo gradiente osmótico. Esos 1200 miliosmoles litro es lo máximo que se puede concentrar entonces la orina, siguiendo el gradiente osmótico y reabsorbiendo orina en el túbulo colector por efecto del ADH. Si ese es el límite de concentración de la orina, 1200 miliosmoles litro, y una dieta promedio de una persona hace que se ingresen 600 miliosmoles por día aproximadamente de sustancias que deben ser excretadas del cuerpo, como por ejemplo la urea u otros metabolitos que deben ser excretados. Si necesitamos excretar alrededor de 600 miliosmoles día, con una capacidad de concentración máxima de 1200 mililitros, el mínimo volumen de orina que se necesita para excretar esos solutos por día es de medio litro por día. Y eso es lo que se denomina pérdida obligada de orina. Es la cantidad de orina mínima que se necesita eliminar por día, a pesar de que el cuerpo necesita retener agua. ¿Se entiende? O sea, por más que la osmolaridad de los líquidos corporales sea alta, el sistema de regulación de la osmolaridad por absorción de agua mediado por la hormona antidiurética tiene ese límite, que es la pérdida obligada de orina, porque el cuerpo necesita sí o sí eliminar esa cantidad de solutos por día. Entonces, esa es lo que se denomina pérdida obligada de orina. Este es cómo funciona el sistema en situaciones de máxima necesidad, cuando la osmolaridad de los líquidos corporales es extrema. Estamos mirando los extremos del sistema, cómo funciona. Entonces, dijimos que el sistema que regula la osmolaridad de los líquidos corporales actúa principalmente por medio de regular la excreción de agua. También existe otro mecanismo por el cual se regula la osmolaridad de los líquidos corporales, que es el mecanismo de la sed. Ustedes se imaginan que cuando aumenta la osmolaridad de los líquidos corporales, estos núcleos hipotalámicos que sensan esa hiperosmolaridad también regulan a los centros hipotalámicos que regulan el estímulo de la sed. Entonces, al estimular la sed, permite un mayor ingreso de agua al organismo, y ese mayor ingreso de agua también permite compensar el aumento de la osmolaridad. O sea, para regular la osmolaridad de los líquidos corporales, los sistemas reguladores lo que modifican son dos variables: la excreción de agua libre de solutos, y eso es regulado principalmente por la hormona antidiurética,
aunque también existen otros factores, y el mecanismo de la sed que permite modificar el ingreso de agua al organismo. Pero también es necesario regular otro parámetro en el organismo, que es la volemia. La volemia es el volumen de líquido intravascular efectivo. O sea, si bien los líquidos corporales están equilibrados, los líquidos extracelulares, la volemia tiene que mantener un volumen circulante efectivo dentro de cierto rango de valores para permitir la perfusión de los órganos. Ustedes lo estudiaron cuando estudiaron un sistema circulatorio. Si el volumen circulante efectivo cae, disminuye la perfusión de los órganos vitales. Entonces, ese volumen circulante efectivo no se puede modificar sin límite, solamente para mantener la osmolaridad de los líquidos corporales. También tiene que tener un valor dentro de ciertos límites. Entonces también existen sistemas fisiológicos que funcionan independiente de los que regulan la osmolaridad, que se dedican a regular el volumen intravascular efectivo, o la volemia, para decirlo de una manera más fácil. El principal sistema que se encarga de esta regulación es lo que se denomina sistema renina-angiotensina-aldosterona. Para regular la volemia, el parámetro que modifica el organismo es la excreción de sodio. ¿De qué depende la concentración de sodio en líquidos corporales? Ustedes saben que la osmolaridad de los líquidos corporales depende principalmente de las concentraciones de sodio, de cloro, de urea y de glucosa, pero principalmente de sodio y de cloro, porque son los principales electrolitos. Entonces, la concentración de sodio en líquidos corporales va a ser uno de los factores que va a determinar el valor de la osmolaridad de esos líquidos corporales. Entonces, si disminuye la concentración de sodio en líquidos corporales, disminuye también la osmolaridad de esos líquidos corporales. Pero para regular la osmolaridad dijimos que lo que se modificaba era el volumen de agua libre de soluto que se excretaba. Entonces, si aumenta la reabsorción de agua en una situación de hipernatremia, por ejemplo, si aumenta el sodio en sangre, la concentración de sodio en líquidos corporales, en líquidos extracelulares, eso determina un aumento de la osmolaridad, por ser el principal electrolito. Al aumentar la osmolaridad, se estimula la secreción de hormona antidiurética, se retiene agua, disminuye la excreción de agua libre de solutos, y esa retención de agua permite corregir la anatremia. De esa manera se regula la anatremia como principal determinante de la osmolaridad de los líquidos corporales. ¿Cómo se regula la volemia? La volemia depende principalmente también, obviamente, como es un volumen de un líquido en un compartimiento, depende de las sustancias osmóticamente activas de ese compartimiento que determinen la entrada o salida de agua de ese compartimento. El compartimento intravascular depende también de las sustancias osmóticamente activas para determinar su volumen. Entonces, como el principal electrolito dentro del líquido plasmático también es el sodio, la concentración de sodio en líquidos corporales totales va a determinar el volumen plasmático, por ser el principal electrolito. Si aumenta el sodio corporal en líquidos corporales, la volemia se va a expandir, porque el sodio se va a distribuir en todos los líquidos extracelulares, no intracelulares, porque ustedes saben que la entrada de sodio a la célula está regulada por canales de sodio de una manera muy, muy estrecha. Pero en los líquidos extracelulares el sodio va a equilibrarse y un aumento del sodio corporal va a permitir una expansión de la volemia. Una disminución del sodio corporal va a generar lo contrario, una disminución de la volemia, que se va a constreñir el compartimiento intravascular. Entonces, para regular la volemia, el organismo lo que regula es la excreción de sodio. Nunca confundan entonces esto. Para regular la osmolaridad y la anatremia, el cuerpo lo que usa es regular la excreción de agua libre. Pero para regular la volemia, el volumen de líquido intravascular efectivo, el sistema lo que regula es la excreción de sodio. Y el sistema que regula esto es el que se denomina sistema renina-angiotensina-aldosterona. Hoy vimos que el sodio
era absorbido en el túbulo contorneado proximal a través de los transportadores con protones o con los transportadores sodio-aminoácidos, sodio-glucosa. Vimos que el asa descendente del asa de Hurley era impermeable al sodio y que en el asa ascendente estaba este cotransportador de sodio, cloro, 2-cloro, potasio, que es el que permite absorber sodio en el asa ascendente, que luego pasa al intersticio por la bomba de sodio-potasio ATPasa. También en los túbulos colectores, el sodio puede ser absorbido a través de canales de sodio siguiendo un gradiente de concentración. Ahora vamos a ver de qué depende esa absorción en los túbulos colectores. ¿Cuál es el estímulo que tenemos que censar en este sistema que controla volemia? Lo que se controla es el volumen circulante efectivo. Entonces el principal estímulo que se va a censar es la presión arterial o volumen circulante efectivo, y eso va a estar mediado por los varoreceptores. Los varoreceptores que censan en este sistema se encuentran en el sistema de alta presión, a nivel del callado aórtico o el seno carotidio, a los grandes vasos arteriales, y también en el sistema de baja presión, que se refiere a la vena cava superior, a la entrada de la aurícula derecha. Existen receptores que es en lo que se denomina sistema de baja presión, también en la arteria pulmonar. Eso lo que va a censar es un aumento o una disminución del volumen circulante efectivo. Y obviamente va a estar traducido en un aumento o disminución de la presión de esos sistemas vasculares. Esos varoreceptores son obviamente sensibles a estiramiento y por eso pueden censar las modificaciones en el tono vascular de esos sistemas vasculares. Y esos varoreceptores van a estimular una respuesta que va a estar mediada por muchos sistemas. Uno de los sistemas que va a responder es el sistema simpático, obviamente, que ustedes saben que responde a las modificaciones en el tono vascular. Pero otro de los sistemas que va a responder a esas modificaciones en las volemias y va a ser una de las determinantes principales de que se pueda regular el volumen circulante en valores estables, es lo que se denomina sistema renina-angiotensina-aldosterona. En respuesta a las modificaciones del tono vascular, en las arteriolas, ustedes saben que en el aparato yuxtaglomerular existen células que pueden sintetizar una enzima que genera la conversión de angiotensinógeno en angiotensina 1, que es la renina. Una hormona que se llama renina genera la conversión de angiotensinógeno en angiotensina 1, y ese sistema, por activación de la angiotensina 1, va a regular luego la angiotensina 1, ustedes saben que se convierte en angiotensina 2 por una enzima convertidora de angiotensina, que se encuentra en muchos capilares sanguíneos, entre ellos capilares pulmonares, por ejemplo. Y la angiotensina 2 va a generar un aumento del tono vascular, tiene un efecto vasoconstrictor sobre los vasos arteriales. A su vez, la angiotensina 2 va a dar lugar a la generación de una hormona que se denomina aldosterona, que está secretada por la glándula suprarrenal. La aldosterona es un esteroide de un grupo que se denomina mineralocorticoide. Son esteroides que tienen una función que permiten la absorción de sodio. El efecto que tienen está dado principalmente sobre el túbulo colector, estimulando la absorción de sodio mediada por canales de sodio, y esta absorción de sodio va a estar también favorecida por un gradiente que va a estar mantenido por la bomba de sodio-potasio ATPasa en las células del túbulo colector. Entonces, ante un estímulo que es el la disminución de la volemia o la disminución de la presión sanguínea, aumenta la secreción de renina. Esa renina permite la generación de angiotensina 1, que luego se convierte en angiotensina 2, y la angiotensina 2 estimula la secreción de aldosterona, y la aldosterona va a ser la que va a mediar la absorción de sodio. La absorción de sodio lo que va a generar es una expansión de los compartimientos líquidos extracelulares. Entonces va a permitir contrarregular, en el caso de una caída
de volumen circulante efectivo va a permitir contrarregularlo en un sistema de retroalimentación negativa y normalizarlo a valores estables. Hay otros factores que intervienen en la excreción de sodio, como los que dependen de otros factores natriuréticos, como el péptido natriurético atrial, que es un péptido secretado por algunas células o algunos miocitos auriculares especializados, que permite la excreción de sodio junto con, obviamente, con aumento de la diuresis por arrastre de agua, y van a permitir la eliminación de sodio en situaciones en que el volumen intravascular esté expandido. O sea, va a generar lo contrario de la aldosterona. La aldosterona permite la retención de sodio y la expansión del volumen intravascular, y los péptidos natriuréticos lo que hacen es lo contrario, permiten la excreción de sodio en situaciones en las cuales el volumen está expandido y la contracción de los volúmenes extravasculares. Ahora vamos a ver un poquito sobre regulación de la excreción de potasio. Profe, una pregunta. Sí. ¿Cómo es que las células de la mácula densa sensan esas concentraciones de sodio y cómo es que estimulan las células juxtaglomerulares? El aparato juxtaglomerular es un aparato que es sensible a las modificaciones en el flujo del túbulo, perdón, de los capilares glomerulares que entran, de los capilares que provienen de la arteriola aferente. Entonces pueden sensar disminuciones o aumento de flujo y obviamente también modificaciones a las concentraciones de sodio. Al disminuir el flujo en el túbulo, en la arteriola aferente, también modifica la entrada de sodio a ese capilar. ¿Se entiende? Entonces, modificaciones a las concentraciones y modificaciones en el flujo en el arteriola aferente van a estimular que el aparato juxtaglomerular aumente la secreción de renina para permitir luego que se active el sistema renina-angiotensina-aldosterona y permitir finalmente la reabsorción de sodio. Pero no solamente va a ser estimulado por modificaciones a las concentraciones de sodio, sino principalmente modificaciones en el flujo sanguíneo aferente, ¿se entiende? Sí, bueno. O sea, lo que más va a estimular la liberación de renina por el aparato juxtaglomerular va a ser el flujo sanguíneo en el capilar aferente. Porque el efecto final es, al reabsorber sodio, expandir la volemia. O sea, el riñón es como un sensor del volumen circulante efectivo. Cuando el volumen circulante efectivo cae el flujo sanguíneo renal, y al caer el flujo sanguíneo renal, el riñón sensa esa caída del flujo sanguíneo, del flujo circulante efectivo, porque cae la presión de perfusión renal, y al caer la presión de perfusión renal es un estímulo para la secreción de renina, que se active este sistema renina-angiotensina-aldosterona, y finalmente, al permitir retener sodio, expandir el compartimiento intravascular y aumentar el volumen circulante efectivo. Y eso va a hacer un círculo de retroalimentación, un bucle de retroalimentación, porque va a terminar aumentando la perfusión juxtaglomerular, y ese aumento de la perfusión juxtaglomerular va a inhibir la secreción posterior de renina. ¿Se entiende? Sí, muchas gracias, profe. No, de nada. Pero tengan en cuenta que el aparato juxtaglomerular también es sensible a otros estímulos. También es sensible a estímulos, por ejemplo, del sistema simpático, a estímulos de otras hormonas, a estímulos de algunos fármacos que pueden modificar la liberación de renina. Y también obviamente, de las concentraciones de iones. Sí. Acá en el chat pregunta Ingrid si el péptido natriurético auricular va a actuar directamente sobre los túbulos. El péptido natriurético lo que hace es disminuye la absorción de sodio y aumenta la secreción de sodio para permitir el aumento de la excreción final de sodio. Sí, tiene un efecto sobre los túbulos. En cuanto vamos a hablar un poquito sobre la regulación de la excreción de potasio. El potasio también tiene que ser regulado dentro de ciertos valores normales en el organismo,
porque de las concentraciones de potasio dependen, ustedes saben, muchos parámetros fisiológicos, entre ellos los potenciales de las membranas de células excitables. ¿Se acuerdan cuando estudiamos potencial de reposo en células en el organismo y potenciales locales, potenciales de acción en células excitables? Dijimos que la asimetría en la permeabilidad de la membrana a distintos iones, a un lado y a otro lado de la membrana, el mantenimiento de la asimetría de la distribución de los iones es lo que permite mantener los potenciales transmembrana. Y el potasio, la asimetría de la distribución del potasio, es uno de los principales determinantes del potencial de membrana en reposo. Ustedes saben que el potasio está principalmente concentrado dentro de las células, alrededor de 10 veces mayor la concentración intracelular con respecto a la extracelular. Recuerdan ustedes que, como determinante del potencial de membrana en reposo, la membrana en reposo es bastante permeable, la membrana en reposo de la célula excitable es bastante permeable al potasio porque existen canales que se encuentran abiertos en reposo, por lo cual el potencial de membrana en reposo de la célula excitable está bastante próximo a lo que se denomina potencial de equilibrio del potasio. ¿Se acuerdan del concepto de potencial de equilibrio? Que el potencial de equilibrio es el potencial de membrana que tendría la membrana si solamente fuese permeable a ese ion en particular, que es el que permite equilibrar el gradiente de concentración con el gradiente eléctrico para que el flujo neto sea cero. Cuando se modifican las concentraciones de un ion como el potasio en el compartimiento extracelular, se modifica obviamente el gradiente transmembrana y se modifica el potencial eléctrico de membrana en reposo. Ustedes saben que si aumenta el potasio fuera de las células, el potencial transmembrana en células excitables como las neuronas o las células cardíacas, el potencial de membrana se hace menos negativo, se hace despolariza y se hace más próximo al umbral de despolarización. Eso permite que las células excitables sean más susceptibles a ser estimuladas por estímulos de menor intensidad. Lo mismo si disminuye el potasio en líquidos extracelulares, el potencial de membrana en reposo se hace más negativo, se aleja del potencial umbral de disparo en células excitables y hace que las células sean más difíciles de que respondan a un estímulo alcanzando el umbral y desencadenando un potencial propagado. Entonces, las modificaciones de potasio en líquidos extracelulares tienen que ser regulados dentro de finos límites para permitir que las células excitables funcionen de manera adecuada. A la vez, mañana vamos a ver que el mantenimiento de las concentraciones de potasio también está muy regulado por los mecanismos que regulan el pH de los líquidos extracelulares. El potasio se ingiere obviamente a la dieta, en promedio se pueden ingerir alrededor de 100 equivalentes días de potasio. Ese potasio se distribuye entre el compartimiento extracelular y el intracelular, principalmente en el compartimiento intracelular, y esa distribución está dada principalmente por la bomba de sodio-potasio ATPasa, que ustedes saben que hace que ingrese potasio a las células, sacando sodio. Entonces, la distribución va a estar principalmente en el compartimiento intracelular, alrededor de 10 veces más que en el extracelular. Y las pérdidas de potasio ocurren por orina y por materia fecal. Obviamente es necesario regular las pérdidas para que equilibren a la ingesta, para que no aumente ni disminuya el potasio de los líquidos corporales, para que no ocurran los problemas que nombramos recién. ¿Qué factores influyen en que el potasio entre a la célula? O sea, el potasio, como dijimos, está principalmente distribuido en el compartimiento intracelular, pero hay factores que pueden hacer que el potasio entre o que salga de la célula, y eso va a modificar la concentración de potasio extracelular. Y es una de las formas de regular rápidamente las concentraciones de potasio, porque si hay un problema por el cual las concentraciones de potasio aumentan en sangre, se estimula la secreción de insulina o se estimula la activación del sistema simpático, y eso genera que las células capten potasio, que el potasio entre a la célula.
Mañana vamos a ver que también cuando aumenta el pH en el líquido extracelular, eso también hace que el potasio entre a la célula. Es como uno de los mecanismos compensadores. Pero también hay factores que hacen que el potasio salga de la célula, como cuando hay deficiencia de hormonas como la insulina o algún fármaco que impide el efecto del sistema simpático. En casos en que disminuya el pH de líquidos extracelulares, mañana vamos a ver eso. Y en algunas situaciones como el ejercicio extenuante. Ahora vamos a ver un poco más con algunos ejemplos. ¿Qué ocurre con el potasio a nivel de los túbulos renales? El potasio ingresa también con el líquido que filtra de los capilares glomerulares a la cápsula de Bowman, ingresa al sistema tubular. La principal porción del potasio que ingresa se reabsorbe en los túbulos contorneados proximales, alrededor del 65-70%. Profe, Y sobre esta reabsorción, sí, la gran mayoría se hace por vía paracelular, ¿no? Porque yo sí, estaba viendo y los canales apicales que hay son todos los Kirov 1.1, que son los MaxiK, los ROMK, sí, pero todos hacen secreción. sí. Porque ustedes se imaginan que la célula tubular, al igual que cualquier otra célula, tiene una gran concentración de potasio intracelular. Entonces, siguiendo un gradiente de concentración, ustedes imaginen que el líquido que entra a los túbulos tiene la misma concentración de potasio que la sangre, alrededor de 5 miliequivalentes litros, es el líquido que ingresa a los túbulos. Y las células tubulares tienen una concentración mucho mayor de potasio intracelular. Entonces, si dependiera de canales abiertos de membrana luminal, el potasio tendería a entrar a la luz del túbulo, ¿entienden? Sin embargo, el espacio peritubular tiene una menor concentración de potasio, por lo cual el potasio puede pasar de la luz tubular al espacio peritubular por vía paracelular, como bien dijiste vos. Es la principal vía de ingreso, de absorción de potasio en el túbulo proximal. Y va a seguir, obviamente, a la absorción de otros iones que se absorben por vía celular, transcelular. En este caso es el potasio por vía, como dijiste vos, paracelular. En el túbulo, en el asa ascendente Gracias. gruesa del asa de Herle, Que gracias. Ah, no, de nada. En el asa ascendente gruesa del asa de Herle, hay otro estímulo para la absorción de potasio por vía paracelular, que es el mecanismo que explicamos hoy del canal que transporta sodio, potasio, 2-cloro, permite la entrada a la célula, el potasio entra siguiendo al cloro y siguiendo al sodio, a pesar de que la célula está más concentrado que en la luz. Entonces el potasio entra a la luz del asa ascendente gruesa del asa de Herle, que es acá donde marca el 27% de la absorción de potasio, entra a la luz, pero luego, como vemos en este gráfico, una vez que entra a la luz, por los canales denominados ROMK, vuelve a entrar a la luz tubular y se vuelve a reabsorber por vía paracelular. Dijimos hoy que el potasio que entra siguiendo el canal sodio-potasio 2-cloro genera un leve gradiente eléctrico de alrededor de 8-10 milivoltios en la membrana tubular, y ese gradiente permite que el potasio vuelva a pasar a la luz y se reabsorba vuelve a pasar a la luz por el gradiente de concentración en realidad, y se reabsorbe gracias a ese mínimo gradiente eléctrico al líquido peritubular, siguiendo la vía paracelular a nivel del asa ascendente gruesa del asa de Herle, que da cuenta de alrededor del 27%, 30%. Sí. Profe, ¿es lo mismo decir que el potasio, una vez que ingresa a la célula, vuelve a la luz tubular por retrodifusión? Sí. Ah, eso. Sí, es lo que se denomina retrodifusión. Bueno, gracias, profe. No, de nada. Entonces, ese potasio da cuenta de alrededor del 27% de la absorción del potasio, que se suma a lo que se absorbió en el túbulo contorneado proximal. Y en el túbulo contorneado distal ocurre una secreción de potasio que va a estar determinada por el efecto de la hormona aldosterona. Hoy vimos que la aldosterona, a nivel del túbulo contorneado distal, la parte distal,
y del túbulo colector tenía un efecto estimulando la expresión de la bomba de sodio-potasio ATPasa a la membrana vasolateral, y a la membrana luminal estimulando la entrada de sodio por los canales de sodio siguiendo gradiente de concentración. Pero también permite el estímulo mediado por la aldosterona, permite la salida de potasio, o podríamos decir secreción de potasio, a la luz tubular, y esa secreción va a estar dependiendo de las concentraciones y del efecto de la aldosterona sobre sus receptores a nivel de estos túbulos. Ahora vamos a ver un poco de esto. Entonces, en una situación en que en la dieta haya una ingesta normal de potasio o una ingesta alta, va a ocurrir las reabsorciones que dijimos recién, y la excreción va a ser, a nivel del túbulo colector, va a ser baja, ¿sí? la secreción, pero en situaciones normales. En situaciones en que la ingesta de potasio es alta, el efecto de la aldosterona va a permitir que se secrete más cantidad de potasio a nivel del túbulo colector, y eso va a dar cuenta de la mayor excreción de potasio. Esa mayor excreción va a estar mantenida por un mayor efecto de la bomba de sodio-potasio ATPasa, manteniendo los gradientes en mayor cuantía. En el caso de una baja ingesta de potasio, va a ocurrir la absorción, y de igual manera, en el túbulo contorneado proximal, va a ocurrir la absorción en el asa ascendente del asa de Herle, siguiendo al mecanismo que explicamos hoy del transportador de sodio-potasio 2-cloro, pero a nivel del túbulo contorneado distal va a ocurrir también una leve absorción, y a nivel del túbulo colector principalmente no va a haber secreción, entonces no se va a eliminar potasio, se va a retener potasio. También hay mecanismos que permiten una leve absorción de potasio en el túbulo contorneado distal y en el túbulo colector. No se conoce bien el mecanismo molecular intrínseco, pero se han descubierto, o sea, se han descrito algunos canales que permiten la absorción de sodio en esas situaciones, y también están regulados en casos en que haya que retener potasio. También vamos a ver que la secreción de potasio en el túbulo colector depende también de la regulación del pH, como uno de los mecanismos de regulación del equilibrio ácido-base mediados por el riñón. Mañana vamos a hablar un poco de eso. Pero bueno, hoy quédense con que la aldosterona regula la secreción de potasio a nivel del túbulo colector y túbulo contorneado distal, y de esta manera regula la excreción o mantenimiento de las concentraciones de potasio, depende de los requerimientos. Y este eje funciona también como un mecanismo de retroalimentación negativa. O sea, está bien descrito que las concentraciones de aldosterona en plasma aumentan, como está en este ejemplo de acá abajo, en este bucle de retroalimentación, dependiendo de las concentraciones de potasio. A medida que aumenta el potasio en plasma, aumenta la concentración, la secreción de aldosterona. Y ese aumento de aldosterona va a generar, obviamente, que se secrete más potasio a nivel de los túbulos distales y del túbulo colector, y va a compensar eso corrigiendo las concentraciones de potasio, como un bucle de retroalimentación negativa. A la vez, la excreción de potasio va a estar muy regulada por el efecto de la aldosterona. A medida que aumentan las concentraciones de aldosterona, va a aumentar en forma lineal la excreción urinaria de potasio. Y este es el mecanismo que lo justifica, que es el que explicábamos recién. A nivel de las células tubulares del túbulo distal y el túbulo colector, va a aumentar la expresión de la bomba de sodio-potasio ATPasa, y va a aumentar el paso de potasio a la luz, la secreción de potasio a través de canales, siguiendo su gradiente. Una forma de evaluar la función de secreción de potasio, que para ver que haya una buena función de lo que se denomina el mineralocorticoides, o sea, de la aldosterona, y que no haya un problema en la secreción de mineralocorticoides, es calcular lo que se denomina gradiente transtubular de potasio, que es un cociente entre la concentración urinaria de potasio multiplicado por la osmolaridad plasmática dividido por la concentración plasmática de potasio por la osmolaridad urinaria. O sea, es un producto inverso. Ese gradiente, eso permite calcular un gradiente
que entre la concentración urinaria y la plasmática de potasio en relación a la osmolaridad, y ese gradiente, ese gradiente que se denomina gradiente transtubular de potasio, si es mayor a 7, permite asumir que el cuerpo está pudiendo secretar potasio si es necesario en función de una buena respuesta a los mineralocorticoides. Si es menor a 4, se considera que existe una ausencia de respuesta a mineralocorticoides, entonces que hay un problema por el cual el cuerpo necesita secretar potasio, pero no se está secretando. Eso permite en medicina diferenciar factores que pueden estar generando que las concentraciones de potasio aumenten, por ejemplo, en el líquido, por ejemplo, plasmático. Y permite diferenciar posibles causas. No vamos a entrar sobre diagnósticos porque excede a esta clase, pero es una forma de diferenciar distintas posibles causas de que no se puedan regular las concentraciones de potasio en los líquidos corporales. De la misma manera también cuando consideramos la excreción o retención de sodio como efecto de la hormona aldosterona para controlar la volemia o volumen circulante efectivo, también podemos calcular lo que se denomina fracción de excreción de sodio, que es una relación entre el sodio excretado y el sodio plasmático. Y esa fracción de excreción de sodio también nos permite asumir si el riñón está reteniendo o no sodio, y nos permite diferenciar si hay una situación de hipovolemia o no. Cuando hay una situación de hipovolemia, la excreción de sodio urinario cae y uno esperaría encontrar concentraciones de sodio menores a 20 miliequivalentes litro. Si las concentraciones de sodio son mayores a 40 miliequivalentes litro, las concentraciones urinarias, o sea, en orina de sodio, hay dos opciones: o que el cuerpo no necesite retener sodio porque la volemia esté expandida o en volumen normal, o que haya una falla renal que no esté permitiendo la reabsorción de sodio en una situación en que sea necesaria. Entonces ese parámetro, la fracción de excreción de sodio, nos permite diferenciarlo. Yo les voy a plantear una situación particular para tratar de integrar el concepto de regulación de volumen y regulación de osmolaridad, para que entiendan cómo son dos mecanismos que interactúan, si bien funcionan separados, pueden ser necesarios que actúen en situaciones patológicas ambos simultáneamente. Imagínense un deportista que corre una maratón. Un deportista que corre una maratón, uno le suele recomendar que se hidrate, pero uno no suele recomendar que se hidrate con agua, sino que suele recomendar ciertas bebidas. Yo les voy a preguntar, ¿qué se imaginan que pasaría si un maratonista, luego de un ejercicio extenuante de horas, sufre un proceso de pérdida de líquidos constante por el proceso de sudoración, y durante esa sudoración, que puede llegar a litros por hora, en el caso de calor extenuante, como mecanismo de regulación de la temperatura, si esa pérdida de líquido no está compensada con una rehidratación, va a ocurrir un proceso patológico que va a ser la deshidratación. Pero imagínense la situación dentro de los procesos que estudiamos ahora de regulación de volumen y regulación de la osmolaridad plasmática. Imagínense si el maratonista corriera la maratón sin mantener la hidratación en forma constante y fuese perdiendo líquido. Lo que pierde por sudor es agua, pero también pierde electrolitos, o sea, pierde sodio junto con el agua. Entonces va a caer tanto el volumen del líquido extracelular, va a disminuir, pero también va a disminuir la concentración de sodio en esos líquidos, ¿se entiende? ¿Qué va a predominar una de las disminuciones sobre la otra? Si va a disminuir más el volumen o va a disminuir más la osmolaridad de los líquidos, va a depender de cómo funcionen sus mecanismos contrarreguladores. O sea, cuando caiga el volumen, va a estimularse la secreción de aldosterona como mecanismo compensador para tratar de retener sodio. Cuando caiga la osmolaridad de los líquidos extracelulares, va a estimularse la sed y va a estimularse la secreción de hormona antidiurética para retener
agua. En realidad va a estimularse la hormona antidiurética por la caída de la volemia, porque si nos basáramos en la caída de la anatremia, ustedes se imaginan que la hormona antidiurética tendría que estar inhibida por caída de la osmolaridad. En una situación de hiposmolaridad, la hormona antidiurética debería inhibirse. Entonces, pero como dijimos que el mecanismo de regulador de volumen de la hormona antidiurética supera al regulador de osmolaridad como estímulo de secreción de hormona antidiurética, la hormona antidiurética va a aumentar la secreción en esta situación de ejercicio extenuante. Entonces, la hormona antidiurética va a hacer que se retenga más agua si la persona no se está rehidratando, y la de la aldosterona va a hacer que se retenga sodio, por lo cual se va en un intento de expandir la volemia y mantener la perfusión de los órganos vitales, pero esa retención de agua en forma contraproducente va a hacer que caiga más la osmolaridad, ¿se entiende? Al retener agua por la hormona antidiurética y por la retención de sodio, va a hacer que caiga más aún la osmolaridad y que la anatremia también caiga. Y eso también puede ser un problema para la persona que esté sufriendo esto, porque a pesar de que esté reteniendo agua, esto se convierte en un círculo vicioso en el que a medida que retiene agua, cae cada vez más la osmolaridad de los líquidos corporales, que están perdiendo también sodio, y cae la anatremia también. Entonces, ¿cómo debería corregirse este proceso? Obviamente, este proceso se tendría que corregir aportando no solamente líquido para rehidratar, sino aportando electrolitos. Entonces, habría que recomendarle a una persona que pasa por un proceso semejante que mantenga la hidratación, pero mantenga la ingesta de agua y a la vez que mantenga la ingesta de sodio y de potasio. Por eso se recomiendan por lo general bebidas que tengan minerales, o sea, que tengan sodio, que tengan potasio, como para mantener la hidratación. ¿Se entiende? Profe, si vemos estas bebidas desde la física, serían isotónicas, ¿no? Sí, en realidad deberían ser isotónicas para tener una concentración que en una situación de deshidratación permitan la rehidratación, pero la normalización de la tonicidad de los líquidos corporales. O sea, la absorción... Sí. Perdón, lo que iba a consultar es, además de tener, digamos, lo que debería consumir el deportista, además de tener electrolitos, ¿debería tener glucosa para aumentar el transporte de sodio y de agua? Claro, la glucosa en las soluciones de este tipo, como las que se usan como bebidas de rehidratación para los deportistas, o incluso las sales de rehidratación que se usan para rehidratar a veces a los niños, la glucosa lo que permite es la absorción de sodio siguiendo el transporte de sodio-glucosa a nivel intestinal. Entonces permiten una mayor absorción de sodio. Pero a la vez aportan glucosa, que también es necesaria, obviamente, en una situación de ese tipo. Y otra consulta. Entonces vos dijiste que cuando disminuye, por deshidratación obviamente, disminuye la osmolaridad, es cuando se activa la aldosterona. Sí. Y cuando disminuye el volumen, la antidiurética va a empezar a disminuir el egreso de agua y aumentar la resorción de agua. No modifica tanto la secreción de aldosterona, sino de antidiurética. Bien. La aldosterona, más que nada, el estímulo que estimula sus secreciones son los cambios en el volumen circulante efectivo. Bien, gracias. No, de nada. Acá me preguntan en el chat por qué tiene que tener una bebida potasio. Ustedes vieron que en una situación de que sea necesario mantener el volumen circulante efectivo, uno de los sistemas que se activa es el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que uno de los mecanismos que tiene, aparte de permitir la reabsorción de sodio para mantener el volumen circulante efectivo, es la secreción de potasio. Al aumentar la secreción de potasio, aumentan las pérdidas de potasio, y esas pérdidas de potasio, si no son equilibradas con la ingesta, también pueden ser un problema por disminuir las concentraciones de potasio en los líquidos extracelulares. Eso al margen de que el potasio también interviene en la regulación del equilibrio ácido-base. Mañana vamos a ver un poco más de esto. Por eso también es importante cuando uno rehidratar con sodio y también con las concentraciones mínimas que se necesitan también de potasio.
Profe, ¿Cómo es el mecanismo de la sed? Me preguntan. El mecanismo de sí, ¿qué me ibas a preguntar vos, perdón? no, perdón, yo iba a consultar acerca de uno de los problemas que se plantean en la materia, donde adolescentes van a realizar una maratón y están, digamos, preocupadas o quieren saber acerca de su hidratación. Dependiendo del ejercicio también depende, ¿no? De con qué debemos hidratarnos y si debemos también, con estas bebidas energéticas, ingerir solutos. Si no No es lo estaríamos mismo energética. Energéticas por lo general se refiere a otras bebidas que tienen algún estimulante derivado de la cafeína o algún otro estimulante. En este caso son de rehidratación. por eso, pero de no realizar un ejercicio tan extenso, por ahí una actividad física, que no nos lleve a la pérdida por ahí de algunos solutos, estaríamos generando lo opuesto con estas bebidas energéticas, ¿o no? No entiendo la pregunta. ¿Cómo sería la...? No entiendo qué me pregunta. En una situación de no ejercicio, ¿si sería contraproducente consumir estas bebidas? No sé si situación de no ejercicio, sino un ejercicio que no sea tan intenso que nos lleve a la pérdida de estos solutos. No, contraproducente no es porque el cuerpo tiene mecanismos para regular la excreción en situaciones normales de electrolitos. O sea, estas bebidas que tienen electrolitos tienen sodio, tienen cloro, tienen potasio y algunas otras, y algunas veces tienen aminoácidos, por ejemplo. Pero no serían un problema en una situación fisiológica que no existe una patología, porque el cuerpo, por ejemplo, al potasio, si estuviera en exceso, lo puede regular la excreción. Con el sodio pasa lo mismo. Obviamente estamos hablando de situaciones fisiológicas. A una persona hipertensa se le recomienda siempre regular la ingesta de sodio por día y no se le va a recomendar en una situación que no sea necesaria una bebida que tenga alto contenido de sodio, porque una persona hipertensa ya no está dentro de estos procesos fisiológicos, sino que alguno de estos procesos está funcionando mal. Por ejemplo, puede tener una hiperactividad del sistema renina-angiotensina-aldosterona por el cual retenga sodio más allá de lo que uno necesitaría y que eso genere una hipertensión arterial, y en ese caso aportar más sodio no va a ayudar, sino que va a ser contraproducente. Pero eso en una situación patológica. Dentro de las situaciones fisiológicas, no sería contraproducente que aumente el aporte, me refiero dentro de valores aceptables, como con las bebidas de este tipo, de sodio o potasio, porque se va a regular la excreción. Digo valores aceptables porque una situación fisiológica no es que también da cuenta de que uno puede tener la ingesta de sodio que uno quiere, porque los sistemas de regulación tienen su límite, y a veces una ingesta de sodio excesiva en una persona genéticamente predispuesta puede generar que esa persona se haga hipertensa. Así que todo dentro de ciertos límites, pero estas bebidas tampoco no tienen una concentración tan alta como para que ocasionalmente bebiéndolas uno tenga algún problema si uno es sano. Pero están destinadas principalmente a rehidratar en ejercicio. No tienen sentido consumirlas en otras situaciones, porque la ingesta de sodio, de potasio, de aminoácidos que puedan tener, uno las ingiere con la alimentación habitual, ¿se entiende? No tiene sentido recomendar que alguien las consuma si uno no las necesita por una actividad física o por otro motivo que necesite rehidratarse. Por ejemplo, una diarrea. Bárbaro, profe, gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Yo quería consultar, por ejemplo, en el caso de una sudoración excesiva, no por actividad física, sino por una temperatura muy elevada, ¿también hay pérdida de electrolitos en el sudor? Sí, sí. Sí, porque el mecanismo de sudor no regula la excreción el sodio excretado en el sudor no es un mecanismo que se pueda regular la excreción de sodio a ese nivel. Por lo menos no está descrito como un proceso fisiológico de regulación de la excreción de sodio. La glándula en realidad secreta sudor. Al formar sudor, la glándula sudorípara excreta sodio como mecanismo de arrastrar agua por gradiente y generar la formación de la secreción. ¿Se entiende? Sí. Para poder arrastrar agua se necesita generar el gradiente osmótico y se genera excretando solutos, y entre los solutos el principal es el sodio.
Por eso igual la composición del sudor no siempre es la misma. Hay distintos tipos de glándulas sudoríparas que responden al sistema simpático, al sistema parasimpático. Cada glándula sudorípara tiene un funcionamiento distinto y tiene canales distintos de sodio, y la composición del sudor va a depender de qué glándulas se están activando. Obviamente las glándulas del sistema simpático son una de las que más generan secreción de grandes cantidades de sudor, en situaciones obviamente de ejercicio, de estrés. Pero el parasimpático también regula el calor, activando otras glándulas también, pero la composición es distinta. Son canales de sodio distintos que actúan. Ustedes van a ver que uno de los principales es el que se denomina regulador de la conductancia de cloro, el CFTR, que secreta cloro, y el sodio sigue al cloro como parte de la secreción, aumentando la concentración en el líquido, en el sudor, y arrastrando agua. Pero esa secreción de sodio y de cloro no se controla como para regular las necesidades de sodio del cuerpo. Es una pérdida que es necesaria para regular la temperatura. Profe, ¿cómo es el mecanismo de la sed? Y el mecanismo de la sed el estímulo es a nivel hipotalámico y está regulado por los mismos hormoreceptores que regulan el estímulo de la secreción de hormona antidiurética. Al aumentar la percepción de aumento de la osmolaridad por esos receptores que son sensibles a la osmolaridad, se estimula la sensación de sed por otros núcleos hipotalámicos específicos y se estimula la ingesta de agua. Gracias. Me preguntan... Profe, sí, yo tengo una duda. Los diuréticos, perdón. Ah, bueno, Sí, perdón. decime voy, después respondo las del chat. Sí, profe, así que puedo decir con seguridad a las chicas de la UP3 que se recomienda más que tomen la sal de rehidratación que el agua mineral. Recordame la UP3 porque yo ahora estoy como docente en primer año y sí. los órdenes de las unidades no los recuerdo de las de segundo, porque los han cambiado los últimos años. Claro, claro. La UP3 es el de las chicas que van a hacer un maratón y, Sí. bueno, quieren saber si lo mejor sería si tomaran agua mineral o estas sales de rehidratación o té o mate, que obviamente no son la mejor opción. Así que las sales de rehidratación serían la mejor opción. Sí, las sales de rehidratación siempre son la mejor opción para rehidratar a cualquier persona que tenga una deshidratación. Ustedes cuando estudien patología van a ver que existen distintos tipos de deshidratación. Por lo que decíamos recién, ahora no les voy a hablar de la parte patológica de deshidratación porque excede a los contenidos de ahora de segundo año, pero para que entiendan, porque lo pueden entender basado en lo que explicamos recién. Existen distintos tipos de deshidratación que se denominan deshidratación isotónica o normotónica o deshidratación con aparte hiponatremia o hipernatremia. ¿Se entiende? O sea, puede haber deshidratación con hipernatremia, puede haber deshidratación con hiponatremia o con normonatremia. Y eso va a depender del mecanismo que genere la deshidratación. Hay algunos tipos de diarrea, por ejemplo, que generan una deshidratación que a la vez se asocia a hiponatremia. Hay otros que se asocian a deshidratación con natremia normal. Y la rehidratación en esas situaciones patológicas va a depender de qué tipo de deshidratación sea. Y esto que puede haber deshidratación con hormonatremia o con hiponatremia o con hiponatremia, es por lo que explicamos hoy, de que los mecanismos que regulan la natremia se regula como parte de la regulación de la osmolaridad. Y el mecanismo que regula volumen de líquido extracelular y volumen de la volemia es un sistema separado. Entonces puede que esté funcionando mal uno de los dos sistemas por una situación patológica y el otro sobrecompense, incluso como decíamos en el ejemplo hoy del maratonista que se hidrataba solo con agua. Entonces, dependiendo del tipo de deshidratación va a ser la recomendación. Como acá no estamos hablando de patología, estamos hablando de un maratonista, que es una situación fisiológica extrema, podríamos decirle, no es una situación patológica. Obviamente si no se corrige va a terminar siendo una situación patológica, pero hasta cierto punto es una situación fisiológica extrema. En esa situación, uno piensa que la deshidratación va a ser por sudor,
y va a perder agua y electrolitos. Entonces la reposición va a tener que ser con agua y electrolitos. Uno piensa que la deshidratación, si sus sistemas funcionan bien, va a ser una deshidratación normonatrémica, en principio. Va a perder agua, va a perder electrolitos, pero las concentraciones de sodio en plasma, mientras funcionen bien en el sistema de regulación de la volemia, va a mantenerse dentro de ciertos límites normales, hasta que se hace una situación fisiológica, hasta que sea y se convierta en algo patológico. Entonces, a una persona que va a correr una maratón, la recomendación es que reciba una rehidratación con un líquido que tenga agua y electrolitos. Puede ser unas sales de rehidratación oral, que generalmente no se usan para eso, se usan más que nada para rehidratar a los chicos cuando tienen diarrea. O una bebida como estas que vienen para deportistas, que también están preparadas, porque si ustedes lean la composición de estas bebidas, son bastante parecidas a la composición de las sales de rehidratación oral. Les agregan algunas cosas, les agregan aminoácidos, les agregan alguna otra cosa, pero son bastante parecidas en cuanto a composición de sodio, de potasio. Siempre la sal de hidratación oral tiene la composición exacta para rehidratar una deshidratación normonatrémica, porque tiene la composición Entonces, que se necesita de los electrolitos. O sea, ante la duda siempre es la mejor recomendación. Pero tampoco es una mala recomendación que usen las bebidas que vienen específicamente para rehidratar deportistas. Que a pesar de que no tiene sentido decir marcas, ustedes saben cuáles son, la Gatorade, la Powerade, todas las que vienen para rehidratación para deportistas. Bueno, profe, gracias. Incluso también tienen glucosa esas bebidas, al igual que las sales de rehidratación oral. Y todas esas bebidas, digamos, serían isotónicas. Deberían serlo. Uno lo puede ver en la composición, en la descripción de la composición, pero deberían ser isotónicas. Ojo, deberían serlo, pero a veces para hacerla más completa le agregan tantas cosas que termina siendo hipertónica. Por eso digo deberían serlo. Habría que ver la composición de cada una. por eso, entonces en este caso, las chicas que van a hacer la maratón, recomendarles eso, unas sales de rehidratación en caso de que, o sea, después de la maratón o durante. Claro. A pesar de que no es lo que más se hace, en la práctica, porque ustedes saben que los deportistas generalmente se rehidratan con esas otras bebidas, Sí. si uno tiene que recomendarlo como médico, lo más seguro, confiable, sería usar las sales de rehidratación. Claro, porque en caso de las bebidas esas, como dijiste, pueden tener ya de Es más. como que depende de la composición. Claro. Originalmente se crearon para que sean similares a las sales de rehidratación, pero después en un intento de competir con otras le fueron agregando cada vez más cosas y hay que ver que no tenga tantos agregados que no terminen siendo hipertónicas, que pueden serlo, y generalmente si le agregan gran cantidad de aminoácidos, obviamente van a terminar siendo hipertónicas. Y pierde la función ya. Y sí. Alguien me pregunta cómo actúan los diuréticos. Los diuréticos, Melanie, los diuréticos dependen del tipo de diuréticos, porque hay distintos tipos de diuréticos, pero excede los contenidos de segundo año. Ustedes van a ver que hay distintos tipos de diuréticos, los tiacidas, que se denominan de asa, que actúan sobre el asa, sobre la absorción de sodio en el asa de Herle, y hay otros diuréticos distintos que no son tiacidas, que dependen también de efectos sobre la aldosterona y el efecto de la aldosterona en la retención o no de sodio. Profe. Se le apagó el teléfono.
Buenísimo, gracias, profe. Nos vemos mañana entonces. Nos vemos, profe, muchas gracias. Dale, gracias, profe. Chao, profe, gracias. Profe.